Y bueno, no hay mucha gente de clase alta y la gente de clase alta Dios enviará a alguien. No era nuestro trabajo. Así que nosotros decidimos invertir nuestros esfuerzos en el francés. Y gracias al Señor lo pudimos hacer con algunas pequeñas, grandes dificultades, pero lo logramos. Y llegamos al país y ahora estuvimos practicándolo, pasando vergüenza. Les cuento un detalle. Nosotros practicábamos con el señor que trabajaba en el edificio donde alquilábamos el departamento. Y nosotros todo el esfuerzo le poníamos para aprender, 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 y decíamos, bueno, vamos a bajar y practicar, ¿no? Y bajábamos y practicábamos con el Señor y no entendíamos nada y volvíamos todos frustrados. Después, con el tiempo, cuando logramos aprender y decíamos, ¿cómo puede ser que no aprendemos bien? Nos vinimos a enterar que este hombre era tartamudo y borracho. Así que no había forma que aprendiéramos con él. Fue una frustración diaria de todos los días. Y decíamos, ¿cómo puede ser? No aprendemos nada. Y seguíamos practicando y no era nuestra culpa, hermano. Éramos inocentes. Así que, bueno, después con el tiempo lo íbamos aprendiendo. Decíamos, a ver, habla de nuevo otra vez. Y ahí le fuimos comprendiendo un poquito más. Tenemos unas imágenes. ¿Están? ¿Sí? Unas imágenes para mostrarles. Este es el resumen de lo que hicimos. Nosotros llegamos y estuvimos con la iglesia de habla española mientras aprendíamos el creol. Ahí tuvimos células, estuvimos predicando, el Señor nos permitió ver grandes milagros de sanidad, conversiones. Fue hermoso estar entre ellos y fue muy cómodo, casi riesgoso porque nos tentó quedarnos con gente que hablaba español, daba menos trabajo. También tuvimos la posibilidad de estar ministrando en 2 hogares de niños y de estar con ellos en el área de la salud, enseñándoles español, compartiéndoles amor y cariño. Eso fue a lo largo de los 3 años, las 2 cosas. Pero a los 9 meses de estar en el país, empezamos a trabajar en este pueblo que se llama Leogán, con distintas actividades. Y así empezamos, en una casita, a la sombra de una casa, hacía mucho calor. Y bueno, empezamos a medias lenguas, traduciendo como se podía. Fue un grupo de Argentina, unos amigos del Instituto Bíblico a visitarnos y con ellos arrancamos. Cuando se llevaron la casa tuvimos que inventarnos esta especie de carpa que ustedes ven ahí. Gracias a Dios, Sebastián junto con mi papá que estaba de visita pudieron ingeniárselas. Así que cada culto, cada actividad, cada cosa que hacíamos teníamos que armarla y después la desarmábamos y la llevábamos. Las tormentas y los vientos nos la rompieron varias veces. Y este es el terreno que el Señor nos permitió comprar, grande, hermoso. Y la bendición del Señor estuvo con esta carpa, que fue grande, linda, hermosa, bellísima, ungida. Una gran bendición del Señor poder estar en esta carpa, porque no solo nos extendimos, teníamos más sombra, sino que además llamaba más la atención. Así que fue de mucha bendición. Y después allí empezamos a construir. De a poco, con muy pocos recursos, se empezó a trabajar. El Señor mandó mucha gente y puso en el corazón de muchas personas ayudarnos con estos primeros pasos. Aprendimos a hacer de todo un poco. Salimos siendo muy poco y después terminamos siendo de todo. Este es el bautismo de 4 personas. Y acá está la iglesia que construyeron los hermanos. Seguramente habrán visto fotos. En el plazo de 15 días, fueron 10 días de trabajo. Se terminó esto, hermano. No sé a ustedes si les sorprende, pero yo no lo podía creer. Terminamos unas letrinas al fondo del terreno y fuimos viendo el crecimiento de las personas. Acá hay 2 jóvenes más que pasaron por las aguas del bautismo, entregaron su vida al Señor. Dios nos dio la posibilidad de ministrar a muchos niños, a muchas personas, predicar el Evangelio y poder ver de a poco la transformación que el Señor fue haciendo en sus corazones. Pudimos ir terminando. Este es el presidente de las Asambleas de Dios del lugar, que nos visitó 3 veces. Hay iglesias que no los visitan ni siquiera una vez. Nosotros tuvimos la bendición de que él nos visitara 3 veces y estuviera con nosotros en aquel lugar. Gracias. Ahora en un ratito pasamos el otro. Así que estamos muy agradecidos a Dios porque en verdad fue un gran desafío de fe para nosotros. No sé si se recuerdan que cuando vine en diciembre, que vinimos con Abril un tiempito, bueno, estábamos con la carpa, una gran bendición y todo, pero sin duda el tener el templo fue inexplicable, ¿no? Las reuniones no se suspendían, no pisábamos barro, el viento podía soplar, que sople, estábamos como el chanchito con el león, que sople nomás porque no iba a pasar nada. Fue de gran bendición eso. Y hermanos, usted sabe, ¿no?, que esto es por usted.
saben, ¿no? Estas son sus ofrendas. Eso que usted vio es su obra, es su trabajo, es su inversión, es su oración. Nada de eso pasaba sin ustedes. Nada de eso, porque siempre lo decimos, nosotros somos dos. Nosotros somos dos. Con ustedes somos 500. Así que se puede mucho más con el trabajo de una iglesia que nos respalda, de una iglesia que ora, que intercede. Haití es un país que está muy oprimido por el diablo, con muchas ataduras espirituales. Y es así, la mentalidad de las personas no se cambia fácil, no es hablándoles, no es convenciéndoles, no es nuestra simpatía, nuestro carisma o nuestra dureza o nuestra rigidez, no tiene nada que ver con eso, es en algo espiritual, es con las oraciones, es en la guerra que nosotros y ustedes, fundamentalmente ustedes, han hecho desde acá. Así que les estamos muy agradecidos, muy agradecidos. Sepan que la obra que está en Haití ha sido suya, no fue nuestra, es de ustedes. Si usted en algún momento oró y puso 2 minutos delante de la presencia de Dios por la obra en Haití, bueno, eso es su fruto, hermano. Lo que usted ve, cada niño, cada adulto, cada pequeño paso o gran paso que se ha dado en la iglesia en Haití ha sido su logro. Así que le damos muchas gracias. Estamos inmensamente agradecidos por lo que hemos visto y ahora la iglesia quedó no solo linda, sino en manos de un pastor nacional, un joven que de la primera camada de graduados del Instituto Bíblico, y él se hizo cargo de la congregación, así que nosotros vamos a volver, si Dios lo permite, a seguir evangelizando, a seguir predicando, a seguir enseñando de la palabra del Señor, formando creyentes que sepan en lo que creen. Hay una gran necesidad en el área de la educación, pero no volvemos a la iglesia. Así que lo que usted hizo ahí, bueno, quedará ahí. Vamos todos a un nuevo proyecto. ¿Amén? ¿Nos van a respaldar? Vamos a un nuevo proyecto. Todavía no estamos seguros de qué se va a tratar. Sí sabemos que el Señor nos está desafiando en el área de la educación. Hay mucha carencia, las personas no conocen, saben más su himnario que su Biblia. Pueden recitar las canciones, pero no pueden recitar 1 o 2 versículos bíblicos. No conocen de doctrina. Si yo voy y les predico cualquier cosa, ellos lo van a creer y lo van a aceptar. Entonces nosotros tenemos un gran dolor en nuestro corazón. La iglesia haitiana, ellos creció mucho después del terremoto, pero porque pensaron que el terremoto fue un castigo de Dios, y a partir de ese momento van a la iglesia y se congregan para que Dios no mande otro terremoto. Así que esa no es una justificación para acercarse al Señor. Y de ninguna manera es tan cerca del Señor el corazón que se acerca a Él por miedo. Entonces es necesario enseñar, es necesario educar, es necesario llegar con una palabra verdadera que no muestra a Dios como un ogro, sino como un Dios de amor que quiere intervenir en sus vidas. Porque con esta mentalidad nadie lo quiere muy cerca, un Dios así. Así que oremos, hermanos, porque lo que se viene es una incógnita, pero sabemos que va a ser igual de victorioso, igual de lindo e igual de asombroso que lo que hemos vivido hasta este momento. Amén. Les damos gracias una vez más y tenemos un pequeño video para mostrarles y después le doy lugar a Sebastián. Misiones se hace. Misiones se hace. Con las manos. Con las manos. Con las manos. Manos. Con las manos. De los que dan. De los que dan. De los que dan. Con las rodillas. De los que oran. De los que oran. Con los pies. Con los pies. De los que van. 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 Gracias. 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 Gracias.
Amén. Y vamos por más. Amén. La verdad que, como decía Sonia, agradecidos a Dios, 3 años de mucho trabajo, se trabajó muchísimo, casi todas las cosas que ella iba contando se hacían paralelamente, no habían días, siempre había una actividad, otra. Cuando estábamos con la gente que era de habla hispana, nosotros veíamos una puerta linda en ese lugar, una fábrica se abrió para poder tener reuniones y las reuniones eran 3 personas, pero de 3 pasaban a ser 10, 15, 20, 25. Entonces, y luego se abrió un grupo de estudio bíblico también en creol. Entonces habían otras 50, 60 personas. Una cosa era como para abrir una iglesia y no más, ¿no? Y eso era por un lado el trabajo, veíamos milagros, como decía Sonia, ya les contaremos algunas cosas, pero Dios hizo milagros muy lindos, ¿no? Se nos dio la oportunidad de poder también hablar con soldados argentinos de la Embajada Argentina, luego de UNASUR. Siempre Dios nos abría puertas para poder hablar, para poder predicar, y fue lindo, ¿no? Y después el trabajo en Leogán, yo tengo 2 cositas que decir al respecto. Me dijeron que me porte bien, me voy a portar bien. La primera de las cosas que me hizo reír fue cuando llega el grupo, ¿no? Yo conozco a algunos de los hermanos que viajaron, ¿sí? Pero a otros no los conocía. Era la primera vez que los veía, ¿no? Y quizás si los vi, los habré visto así. Vieron que somos muchos y a veces no tenemos tanta relación, pero creo que no los conocía. Entonces, cuando ellos me hablaban, me decían pastor. Y a mí me causaba risa, porque nunca en su vida me habían dicho pastor, ¿no? Entonces, ellos venían y me decían, pastor esto, pastor, podemos hacer... Lo gracioso que quien me lo decía era gente que me conocía de siempre. Entonces yo en un momento le digo, en ese primer día, le digo... no me digas, pastor, decime Sebastián, si nos conocemos. No. Usted es pastor aquí, lo tengo que respetar. Dije, guapa, ha cambiado la cosa, dije yo. ¿Qué? Al otro día, vení, flaco, no estás haciendo nada, esto, lo otro. Pero bueno, puedo decir a ciencia cierta que les duró un día. Un día en el que después vení, flaco, da vueltas, me decían canita voladora, te la pasaba dando vueltas, qué sé yo que me decían. Un montón de cosas. Y la otra fue, voy a contar esta escena, yo se la dije al pastor, le iba a contar, así que tengo su permiso. Estábamos sentados, usted sabía que le iba a hacer, pastor. Estábamos sentados todos. Y imagínense los discípulos de Cristo al lado del maestro, ¿no? Tratando de escuchar las enseñanzas, todos rodeando al pastor. El pastor nos mira fijo, ¿no? Y dice, muchachos, menos mal que le vinimos a sacar este rancho a Sebastián. ¿Vieron la carpa blanca? Para mí era una locura y cuando él la vio dijo, esto es un rancho. Está bien, tenía parche, pues yo sabía que venía el grupo, entonces cuando se me quebraba una madera, le ponía una maderita cortada así, atrás con alambre, ¿no? Argentino, hermano, hay que arreglarla con alambre, ¿no? Así que toda la carpa emparchada por todos lados, con soguita, alambrecito por todos lados. Así que de ahí era todo el día los chistes y las bromas, era el rancho de la bendición, el rancho de los milagros, pero el rancho estaba, ¿no? Y nada, contento y gracias a Dios porque vimos en 10 días, los hermanos trabajan duro y a veces quizás ustedes no saben, pero trabajan que había que seguirles el ritmo. Y yo encima me enfermé, me picó un mosquito, una enfermedad de allá y andaba con fiebre y había que seguirles el ritmo, así que los primeros días los seguí, los siguientes los acompañé en espíritu, ¿no? Iba con ellos y ellos le daban. Pero bueno, se pudo hacer muchas cosas y luego Dios nos dio la economía suficiente para poder seguir revocando, terminar el piso, pintando, dejar una iglesia, aún con un generador eléctrico para que puedan tener vigilias a la noche, reuniones por la noche. Y bueno, y además la cantidad de personas que empezó a llegar. Luego que se fue el grupo, nosotros vimos, ¿no? De mayo en adelante, prácticamente cada reunión teníamos 2 o 3 personas nuevas que venían a la iglesia, que visitaban. La iglesia salía, evangelizaba, predicaba, ¿no? Y siempre le contaba por mail al pastor, pero vimos la mano de Dios
en la gente también. No era solamente lo físico, sino ver el respaldo de Dios en gente. Gente que llegaba con testimonios asombrosos, gente que estaba atada a la brujería. Allá la religión oficial es el vudú, brujería full, y ver la gente transformada por Dios para nosotros era una inmensa alegría. Vamos a compartir la palabra de Dios, Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a aprovechar el tiempo. No vamos a hablar de misiones precisamente, pero sí quizá alguna que otra experiencia, pero Dios me habló esta mañana esta palabra. Quiero compartírselas. Primera de Samuel, capítulo 3. Les cuento un poquito el contexto mientras ustedes lo buscan. Desde la época de Josué en adelante se vive un tiempo bien oscuro en el área espiritual para la iglesia, para la gente, para los israelitas, y ellos como pueblo de Dios empiezan a alejar de Dios, empiezan a permitir un montón de cosas relacionándose con otros pueblos, empiezan perversiones. Bueno, la realidad es que se alejan de Dios por ir tras la idolatría, y de ahí en adelante, después de Josué en adelante, y aún en el tiempo en el que aparece Samuel, el pecado reina sobre el pueblo de Israel. Tal es así que la única vez que el pueblo de Israel se acerca a Dios es solamente cuando necesitan una liberación natural. Ellos estaban atados por un pueblo que venía a atormentarlos, a gobernarlos, y solo en ese momento, no antes y no después, solo para eso, clamaban a Dios y le pedían a Dios: Señor, manda un libertador. Y Dios, por su gracia y misericordia, dice la Biblia, que les enviaba a un juez, un libertador, un hombre que guerreaba, peleaba por ellos, y la realidad es que siempre los libertaba, y una vez que este hombre los libertaba y moría, una vez más pasaba lo mismo, el pueblo se pervertía, el pueblo no buscaba a Dios y caían siempre en la misma trampa. Y cuando vemos Primera de Samuel, está reinando el tiempo de los jueces. Está este tiempo, un tiempo oscuro, un tiempo que espiritualmente es desagradable. Y cuando va a venir esta palabra, se nos viene hablando, capítulo 2, sobre el sacerdocio, los hijos del sacerdote, el pecado del pueblo. Y se habla que era gente que no conocía a Dios, que servía a Dios, que tenía un oficio sacerdotal, pero que no conocía a Dios. Y como no conocía a Dios, hacían perversidades. Se cuenta que los hijos de Elí no solo robaban de las ofrendas, sino que también tenían relaciones sexuales con las mujeres que estaban al lado del templo. Imagínense la perversidad. Imagínense a Dios en esos momentos, ¿no? Y Elí, viendo todas estas cosas y no queriendo tomar una determinación de sacar a sus hijos del sacerdocio, él continúa permitiéndole un montón de cosas, y por lo cual va a venir un juicio sobre el sacerdote Elí y sobre toda su casa. Imagínense, si el sacerdocio está así, imagínense cómo podía estar el pueblo. Mal. ¿El pueblo podía estar bien? No, porque sus líderes religiosos, aquellos que supuestamente se acercaban a Dios para acercar al pueblo hacia Dios, no estaban bien. Estaban mal, en corrupción moral, en corrupción económica, en corrupción de todo tipo, permitiendo que el pecado entrara en la casa de Dios y no poniendo ningún límite, como lo hizo el sacerdote Elí, sin discernimiento de nada. El pastor hablaba el día martes sobre sin discernimiento de nada, de nada. Dice que ve a Ana orar y él piensa que está borracha. Miren, ni siquiera se da cuenta que esa mujer estaba orando en el templo. Estaba tan pervertida el sacerdocio que imagínense cómo estaba. El pueblo estaba peor que el mismo sacerdocio. Ahora vamos a contextualizarlos. ¿A usted le gustaría asistir a la iglesia del pastor Elí? ¿Le gustaría congregarse en la iglesia del pastor Elí? Sí, imagínense el nombre de la iglesia, qué sé yo. El sacerdocio santo, ¿no? Algo así, porque siempre vienen esos nombres. No, el sacerdocio santo. Y de pastor a Elí, que permite todas las cosas. ¿A usted le gustaría asistir a una iglesia como esta? No. Nadie, ninguno de nosotros quería. Pero saben que hay gente que inclusive, y lo he visto, que quiere estar. Les cuento dos casos y ahí vamos a 1 Samuel 3. Porque el contexto es lo que vamos a entender este llamado que va a recibir Samuel.
Estábamos en Haití, nosotros fuimos a plantar un lugar que se llama Belval. Liogán tiene 200.000 personas, Belval tiene unas 10.000, 12.000 personas, no se sabe porque no hay registro, no hay documento, no hay nada en Haití. Entonces se calcula más o menos 10.000, 12.000, 14.000, hay un montón de gente en medio de ese pueblo. La cuestión es que nosotros fuimos a plantar la primera iglesia. Había una iglesia, pero yo les quiero contar cómo era esa iglesia. Era la iglesia del pastor Elí. El hombre tenía varias mujeres con las que se acostaba, que eran las líderes de la iglesia. Con cada una de las líderes de la iglesia él se acostaba. Era tal que todo el mundo sabía esto, toda la comunidad sabía esto, que él tenía que entrar al barrio con una gorra para que nadie lo viera, porque si los maridos lo veían, imagínense lo que le iba a pasar. No le iban a decir Dios te bendiga, ¿no? Ahora, un día estoy predicando y veo que pasa la policía y miro al pastor adentro de la patrulla y atrás vi una moto. Se había hasta robado una moto el pastor. Preso por robar una moto. Le decían el pasteur Maguillén, que es como el pastor trucho. ¿Saben lo que me dolía a mí? Que esa iglesia tenía gente. Y la gente seguía asistiendo. Cuando lo sueltan, cuando él vuelve al barrio, la misma gente seguía en esa iglesia. Y hay veces en que nosotros vemos esto, en que como persona nos gusta y hasta disfrutamos estar en un ambiente como este y no en un ambiente santo. Y esto tendría que llamarnos la atención. La primera vez que yo viví el ver cara a cara la manifestación de un endemoniado fue en mi ciudad, Mar del Plata. Vino un evangelista coreano y le contaba a los hermanos de estos días, ¿no? Una iglesia muy grande y estaba toda la comisión de pastores, la pastoral. Entre ellos, sentados en cierto lugar, la directiva de la pastoral. Ahora, cuando van a orar este hombre va a orar por la manifestación de endemoniados, ¿saben quién fue el primero que se manifestó? Uno de los pastores que estaba en el directorio pastoral. Yo venía hace 3, 4 meses a la iglesia. Imagínense el miedo. Mi primer pensamiento fue, si el pastor está endemoniado, llego a pasar yo, a mí me sacan 300.000 bichos, no termino más acá. Es más, me quieren hacer pasar adelante y yo salí caminando, bajé la escalera a un cine muy grande donde se hacía el evento de otro pastor y cuando bajo así, a mí me dio miedo porque yo vi a ese hombre y me fui corriendo. Me fui corriendo hasta que salí afuera y cuando salí afuera tomé un colectivo y me fui a mi casa. ¿Sí? Ahí terminó la historia para mí, porque si ese... Ahora lo que a mí me hizo pensar cuando yo empecé a crecer, si el pastor estaba endemoniado, ¿qué podía llegar a ministrar? ¿Qué podía llegar a alimentar a la gente? La gente... ¿A usted le gustaría tener un pastor endemoniado? A mí no me gustaría tener un pastor endemoniado. Ahora vamos a Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en un aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, en otras palabras, se estaba quedando ciego, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Hacemos una corta oración simplemente para poder hablar concisamente aquello que Dios puso en mi corazón. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estar en este lugar. Gracias porque podemos, Señor, escuchar tu palabra y de este lugar, Señor, aprender aquello que necesitamos para nuestra alma y corazón. Señor, gracias por el trabajo que se pudo realizar en Haití. Seguramente, Señor, el esfuerzo de la iglesia hizo posible muchas de estas cosas que hemos visto y estamos convencidos de que tú, Señor, has sido el que se ha glorificado en todo este trabajo. Gracias, Señor, por poder compartir esta palabra. Dame la oportunidad de hacerlo como tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. No podemos servir a Dios sin conocer a Dios. Amén. No podemos servir a Dios sin conocer a Dios. Samuel, que es una persona que vamos a ver, de entre todas las personas que están en este contexto, es la persona más consagrada y más santa, pero aún no conocía a Dios. Pero se encontraba
esto lo vamos a ver en el versículo 7. Dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Era una persona que para el contexto era alguien que tenía una predisposición por buscar a Dios. En todo este contexto que les estuve contando, de corrupción moral, de gente que no quería conocer a Dios, de un sacerdote que está viendo cómo se apagan las lámparas, ese dato que dice ahí es un dato importante. Él ve que las lámparas se está apagando, la lámpara en el templo no se podía apagar y ni siquiera se levantaba a ver esa lámpara. Es más, se habían acostumbrado a que la lámpara se apague. O sea, estaban totalmente alejados de Dios. En ese contexto, Dios le habla a la persona de Samuel y le va a hablar a un muchacho, a un joven de poca edad que se encuentra ministrando, sirviendo a Dios, pero todavía no le conoce. Pero aún así era mejor que el resto de las personas. En el contexto en el que está, en la luz que Samuel tenía, Samuel estaba en mejores condiciones, sin conocer a Dios y sirviéndole que el resto. Ahora nosotros como iglesia no nos podemos dar el lujo de hacer esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que en este tiempo Jesucristo no había venido a la tierra a morir sobre la cruz por cada uno de nosotros. Todavía no habían recibido la llenura, la plenitud del Espíritu Santo y mucho menos encomendados a servir al Señor. ¿Amén? Entonces nosotros que tenemos un servicio, que estamos sirviendo al Señor, no podemos darnos el lujo de servir al Señor sin conocerle. ¿Amén? ¿Amén? No podemos servir a Dios sin conocerle, porque otro le conoce, o porque la rutina nos manda, o porque tenemos que ministrar, sino que debemos cada día conocer a Dios, cada día relacionarnos con Dios, cada día buscar de la presencia de Dios, cada día buscar de su palabra, para que a la hora de ministrar lo hagamos como Dios quiere. Amén. Pero en este contexto Samuel ministraba a Jehová, porque fíjense, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. En otras palabras, la gente estaba totalmente desconectada de Dios. No sabían lo que Dios quería para sus vidas. Y Samuel está tratando de hacer todas las cosas como puede, porque no tiene nada ni nadie que lo pueda guiar. Pero nosotros tenemos diferentes personas que nos están guiando y aún su palabra que nos guía a toda verdad. ¿Amén? Entonces, a la hora de servir al Señor, no podemos servir a Dios sin conocerle. Porque cuando hacemos esto, estamos haciendo lo mismo que hacía Elí, lo mismo que hacían sus hijos. Dicen, no tenían conocimiento de Dios. Usted vaya, capítulo 2, creo que es versículo 13 o por ahí, que dice, ni siquiera tenían conocimiento de Dios. Servían a Dios sin conocerle. Sin conocerle. Quiera Dios que en esta noche, aquellos que estamos sirviendo al Señor, le conozcamos. Amén. Hayamos tenido un encuentro, no un encuentro allá, sino podamos tener un encuentro todos los días con Dios. Amén. Porque si vamos a servir al Señor, y Dios quiera que de aquí se levanten personas que quieran servir a Dios. Amén. Tiene que levantarse gente que diga, quiero servir a Dios, quiero servir a Dios, quiero servir a Dios, en esto, en aquello, quiero servir a Dios. Pero para eso debemos conocerle, porque Dios no va a bendecir a alguien que quiere servir solamente para estar, para figurar, para aparecer. Dios va a bendecir a aquellos que le conocen, que le buscan. Amén. Sin poder conocerle a Dios no podemos estar ministrando. Compartía el día de ayer con los hermanos que están en el IBE, cómo a veces servimos a Dios de manera natural. Y les hablaba sobre Juan capítulo 15, versículo 16. Y dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y los he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y Dios me reveló hace unas semanas atrás o 2 semanas atrás una palabra sobre esto. Cuando servimos a Dios de manera natural, podemos dar fruto, podemos dar resultado, pero ese resultado es natural, entonces ese resultado no va a permanecer. Pero cuando nosotros servimos a Dios de manera espiritual, cuando servimos a Dios con conocimiento de Dios, el fruto que vamos a dar va a permanecer. Y para Dios es más importante un fruto que permanece que 300 frutos que no permanecen.
Porque a veces las personas, nosotros, servimos a Dios por nuestro carisma, por nuestro talento, porque sabemos cómo hacer las cosas y aún Dios nos respalda o permite que lo podamos hacer y tenemos resultados, tenemos fruto, pero ese resultado no es el que Dios está buscando. Dios busca un fruto que permanezca. Amén. Y para eso hay que servir a Dios de manera espiritual. No lo podemos servir a Dios de manera natural. De manera natural es más fácil, hermano. Es con esfuerzo, es con trabajo, pero es más fácil. Es más fácil porque no te tenés que arrodillar, porque no me tengo que arrodillar, porque no tengo que leer la Biblia, porque no tengo que compartir una palabra a otra persona, porque no tengo que hacer nada de eso. Me nace naturalmente, lo hago porque tengo el talento para hacerlo. Y aunque Dios usa nuestros talentos, no podemos basar nuestro ministerio, nuestro servicio en eso que Dios nos dio como un talento. ¿Amén? Porque eso es servir a Dios de manera natural muchas veces y no damos fruto que permanezca. Y es interesante porque Samuel viene a ocupar un lugar que le pertenecía a Elí. Dios le va a dar una palabra y le va a decir a Elí, le dice a Samuel la palabra para Elí. ¿Por qué? Porque Elí no tenía conocimiento de Dios. Fíjense, ni siquiera podía recibir una palabra de parte de Dios. Y Dios le tiene que hablar a Samuel una palabra para Elí. Y le va a decir a Samuel, a Elí lo estoy desechando porque sus hijos pecaron y él no los estorbó. Él ni siquiera les puso un freno. Él ni siquiera, solamente habló con ellos, no hizo nada más. No puso un freno, dejó que ellos hicieran lo que quieran. Entonces, no lo voy a apreciar, yo lo voy a despreciar y lo voy a sacar y te voy a utilizar a vos para que ocupes su lugar. Y saben que cuando nosotros hacemos las cosas de manera natural, cuando servimos a Dios sin conocerle, muchas veces Dios nos saca y pone a otro que puede hacer la labor de la manera que a Dios le agrada. Quiera Dios que si estamos en medio de un tiempo en el que estamos sirviendo a Dios sin conocerle, podamos tomar una decisión en nuestras vidas y no continuar así. Porque si no, quizás Dios tome a otra persona y la ponga en nuestro lugar. Y ponga un Samuel que era joven, que tenía muchas carencias, que no conocía quizás la palabra como Elí, que quizás no tenía el tiempo en el ministerio que tenía Elí, pero que Dios lo puso. En la iglesia nos pasó algo. Teníamos un muchacho que los que viajaron lo conocieron, se llamaba Gerald, él tenía bigotito, ¿no? Y él venía a la iglesia de otra iglesia. Y la verdad es que nuestra iglesia, gracias a Dios, era gente que aceptó al Señor con nosotros en ese lugar. El 80-85% era así, no venía de otra iglesia. Pero este hombre fue el primero que conocimos, vino de otra iglesia, y él al principio hacía todo con nosotros. Imagínense, nosotros hablábamos el idioma a regañadientes, ahí poquito, nos salía un poco creol, un poco español, un poco, qué sé yo, el creonol, una mezcla de los dos, no nos salía nada así como bien. Y lo hacíamos porque teníamos un deseo de servir a Dios. Entonces este hombre nos ayudaba muchísimo. Pero saben, él creyó que por tanto tiempo que él iba a la iglesia, por tanto tiempo que él iba a una iglesia, él podía tener un lugar en las cosas de Dios sin buscar a Dios. Y nosotros lo vimos en la iglesia. ¿Saben? Él nos trajo más perjuicio que beneficio. Más perjuicio que beneficio. Él terminó prácticamente trayendo división a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque como él quería hacer las cosas de manera natural, venía un chico a la iglesia y él lo sacaba porque no le gustaba cómo estaba vestido. Hacía las cosas de manera natural. En ese lugar culturalmente es así. Por ejemplo, si alguien se portaba mal, o sea, un niño lo sacaba afuera, ¡pah!, le pegaba al nene, ¿no? Y cosas así. Por más que uno la charlaba, este hombre era formado de esa manera. Ahora vino otro muchacho, de un poco menor de edad, pero un hombre ya, y Dios lo empezó a usar a ese hombre. Dios lo transforma, otro día voy a contar su testimonio, pero Dios le transforma la vida, y de tal manera que este hombre empieza a servir en todas las áreas. Y la realidad es que este hombre venía y aprendía y quería conocer más, quería ser formado, se dejaba aconsejar, se dejaba ministrar, podíamos orar con él, podía él compartir una palabra. Y cuando este hombre nota esto en él, empezó a tener celos de él. Y un día tiene una pelea con este hombre y me llama a mí y me dice así: Pastor Sebastián,
usted tiene que tomar una decisión. O es él o soy yo. Yo le dije, Dios te bendiga. Yo le dije, yo no te estoy echando de la iglesia, es una decisión tuya. No me pongas a mí a que te tome la decisión que vos querés tomar. ¿Te querés ir? Dios te va a bendecir tu casa, tu hogar. ¿Te querés quedar? Dios va a bendecir tu casa y tu hogar porque hemos sido llamados a bendición. Simplemente eso. Agarró y se fue. Fuimos, oramos otro día por él, por su casa. Pero ¿saben qué? Dios empezó a usar la vida del otro varón. Y la iglesia, cuando este hombre se fue que empezó a crecer. Empezó a crecer y empezó a venir gente a la iglesia. Y después nos enteramos cosas que este hombre hacía, prácticas que este hombre... Porque ¿saben por qué la palabra de Jehová escaseaba? Porque había pecado. Dios no puede hablar. Por eso no le podía hablar a Elí, porque Elí estaba en pecado. Elí no tenía conocimiento de Dios. Elí practicaba el pecado. No es que había hecho un pecado, practicaba el pecado y estaba contento aún o permitía que sus hijos practicaran el pecado también. Entonces, en esa realidad, Dios no podía obrar, Dios no podía hablar. Iba a hablar con un Samuel que, aunque ministraba a Dios sin conocerle, intentaba por todos los medios. Dice que hasta se vestía de una manera diferente, con un lino de efod. Entonces, había una diferencia entre este varón y el otro. Y a veces Dios toma a esta persona y la pone en reemplazo de aquella, porque esta persona va a dar el fruto que permanece. Versículo 2 y versículo 3. Debemos elegir el mejor lugar. Dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y saben, en realidad esto estaban haciendo mal las cosas en todo sentido. No podían ni siquiera, porque no podía estar alguien en ese lugar. Pero hasta este hombre dormía, Samuel dormía ahí adentro. Pero estaba queriendo, al no tener conocimiento, él estaba mostrando lo que él quería, lo que él prefería. Él prefería estar ahí que estar alejado de Dios. Y prefería estar ahí todo el tiempo. Si ustedes leen el capítulo 2, capítulo 3, Dios le va a hablar porque todo el tiempo él está sirviendo al Señor. Quiere servir a Dios, quiere agradar a Dios. Sus padres, su mamá Ana, lo va a encomendar, lo va a entregar a Dios. Pero Samuel podía haber elegido, luego que crece, irse de ese lugar. Y Samuel elige ese como el mejor lugar. Y si usted está en esta noche en este lugar, es porque este es el mejor lugar. Amén. Porque es la presencia de Dios. Debemos elegir el mejor lugar. El mejor lugar es estar en la presencia de Dios. Usted no tiene que ir a otro lugar a buscar algo que usted ya tiene. Si usted tiene la presencia de Dios, ¿para qué va a ir a buscar en otro lugar algo que ya tiene? ¿Amén? Porque nosotros elegimos el mejor lugar. Elegimos el lugar, Samuel lo eligió el templo, eligió buscar a Dios, eligió acercarse a Dios y Dios le va a respaldar. Cuando la Biblia nos habla de Josué, dice que Moisés habla cara a cara con Dios, ¿no? Y tiene una relación directa en el monte, pero dice que Josué no se aparta jamás del lugar en el que lo lleva Moisés. Si Moisés lo llevaba al tabernáculo, allí permanecía Josué. Quería Josué tener lo mismo que Moisés tenía. Quería tener una relación íntima con Dios. Y nosotros debemos elegir el mejor lugar, que es la presencia de Dios. Dice el salmista, prefiero un día en su casa. Prefiero un día en su casa. ¿Usted entiende esta palabra? Prefiero un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Un solo día es mejor delante de la presencia de Dios que me entreguen todo un palacio. Me pueden dar un palacio a mí, me pueden dar todos los banquetes, honrarme de la manera más gloriosa, y eso no es nada en comparación de estar un día solamente en la presencia de Dios. Amén. Ese es el mejor lugar, el lugar en donde nosotros tenemos intimidad con Dios, el lugar donde hay una relación íntima, donde realmente le buscamos al Señor. En ese lugar está Marta y está María. ¿Y qué dice Jesús? Marta afanada, turbada, queriendo hacer cosas, y María sentada escuchando a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Ella escogió la mejor parte. Buscar la presencia de Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Decidir como familia buscar a Dios. Esta es una palabra para los varones. Varones, ustedes, nosotros, somos los sacerdotes. ¿Ustedes sabían eso? Amén. ¿Qué tipo de sacerdocio quiere llevar? ¿El de Elí o el de Samuel? ¿Qué tipo de sacerdocio en su casa usted quiere llevar? ¿El de Elí?
este perverso, este que permite el pecado, este que deja que viva la pepa, ¿no? Que todo pase, o el otro, en el que es búsqueda de Dios, en el que tenemos una palabra de consejo para nuestra esposa, para nuestros hijos, en el que cuando hay tormenta, situaciones, tenemos una palabra de aliento, ponemos un freno y le decimos, pará, ¿qué quiere Dios para nosotros? Vamos a orar, vamos a buscar de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que tomar autoridad también y como familia decidir servir a Dios. ¿Qué dice Josué? No importa lo que ustedes hagan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros vamos a servir a Dios. Prefiero servir a Dios que cualquier otra cosa. Prefiero buscar la presencia de Dios. Entonces tenemos que tomar esta decisión en nuestras vidas para la iglesia. Amén. Ahora, no lo quiero hacer mucho más largo que esto, sino ir a los últimos 2 versículos que quiero compartir. Versículo 19 y versículo 20. Dice la Biblia: y Samuel creció y Jehová estaba con él. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Amén. Venimos diciendo primero que no podemos servir a Dios sin conocerle. Amén. Esto fue lo primero que compartimos. No podemos servir a Dios sin conocerle. Lo segundo, debemos elegir el mejor lugar, que es la presencia de Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios y le servimos, y cuando nosotros elegimos y preferimos la presencia de Dios, hay un resultado inmediato para nosotros: el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios no puede cumplir sus promesas en personas como Elí, o en personas como hijos de Elí. ¿Por qué? Porque no respetan el pacto que tiene con Dios. Dios te hace una promesa y la Biblia dice que es un sí y un amén por medio de nosotros, dice la palabra. Acerca de esto nosotros tenemos que decir, Dios quiere cumplir sus promesas. Dios anhela cumplir sus promesas. Lo vemos en Samuel. Dios quería cumplir sus promesas, pero esto es el resultado de buscar a Dios. Este es el resultado de preferir a Dios antes que otra cosa. Este es el resultado. Cuando yo estoy buscando a Dios y le sirvo, cuando estoy prefiriendo conocerle a Él que otra cosa, es que voy a ver el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. Amén. Entonces ahí voy a clamar a Dios y Dios me va a responder. Ahí voy a levantar una oración y el cielo va a estar abierto para mí. Porque si no, se pone en el cielo un cielo de bronce. Y por más que grite, patalee, me esfuerce, por más que intente con todo mi esfuerzo, no voy a poder quebrar ese cielo de bronce. Porque el pecado no permite esto para mi vida. Ahora cuando estoy buscando a Dios, cuando estoy intentando vivir una vida acorde a los principios de Dios, se abren los cielos y se ve el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas. Amén. Y esto lo vemos en su palabra, lo vemos aquí con Samuel. Dios al lado de Samuel en el crecimiento. Dice, Dios estaba con él mientras crecía, Dios estaba con él. Mientras él va creciendo en su vida, desde pequeño, desde joven, van avanzando y van pasando los años. Y Dios no se aleja de Samuel. Dios no se aleja de Samuel, porque tampoco Samuel se aleja de Dios. Entonces, mientras más cerca estemos de Dios, Dios más va a estar con nosotros allí. Y va a estar acompañándonos, ¿verdad? Nos va a estar acompañando. Dios en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro crecimiento natural, va a estar con nosotros. Samuel creció y Jehová estaba con él. Yo anhelo de manera personal, que todo lo que emprenda Dios esté conmigo. Amén. ¿Usted quiere esto? Que todo lo que usted emprenda Dios esté con usted. Porque para esto debemos buscar a Dios y debemos preferirle, elegir el mejor lugar. Si no, Dios no va a estar con nosotros, no nos va a acompañar. Ahora sigue hablando en esta palabra y dice que Dios obra fielmente al cumplir sus palabras. Porque dice, y no deja caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, todo lo que le promete a Samuel no es una parte, ¿sí? Fíjense que le dice bien específico, no deja caer ninguna palabra. O sea, es todo lo que le prometió. Le habló a Samuel, le susurró a Samuel algo, y todo lo que le dijo a Samuel, todo lo que escuchó Samuel, lo va a ver a lo largo de los años cumpliéndose en su vida.
Y quizás el tiempo va a demostrar el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida también. Amén. Y va a pasar el tiempo y vas a empezar a mirar para atrás y vas a decir, ah, pero esa palabra Dios me la dio. Dios me dijo que iba a tener una casa y hoy la tengo, la veo. Quizás a veces como la tenemos no nos damos cuenta y no la valoramos, pero fue una promesa de Dios. No la obtuve porque me esforcé. Fue algo que Dios me prometió y Él no deja caer ninguna de sus palabras. Amén. No deja caer ninguna de sus palabras. Las cumple fielmente porque esto es maravilloso. Dios es fiel. Amén, Dios es fiel, Dios es fiel. Y dice su palabra, aún cuando nosotros cometemos alguna infidelidad, Él siempre permanece fiel. Es decir, siempre cumple con lo que prometió. Yo quiero ver eso en mi vida. Quiero ver, porque saben, a mí Dios me prometió un montón de cosas. Un montón. Y yo no estoy viendo todo, entonces falta. Y a veces uno se desespera, y más los jóvenes. Parezco más viejo, pero tengo 30. ¿Sí? Tengo 30 y soy muy ansioso. Uno de los peores errores que tengo es que soy muy ansioso. Quizás es por joven o quizás es porque soy Sebastián. La cosa es que soy muy ansioso. Y aún cuando el pastor nos visitó, a mí, ¿saben por qué me sirvió más la visita? No por la construcción, sino porque tuvimos unas charlas solos. Y yo le decía, pastor, no estoy haciendo nada porque soy ansioso. Y estábamos haciendo cosas, pero para mí no está. Y le digo, quiero esto y el otro y el otro. Y él me escuchó. Obviamente me escuchó. Y hablé y me despaché y él me escuchó. Y me escuchó. Pero él sabía, soy ansioso. Y a veces nosotros por esta ansiedad que tenemos, no nos damos cuenta de todas las promesas que Dios ya está cumpliendo. Y nos tenemos que sentir honrados por Dios, porque sabemos que por su fidelidad va a cumplir todas las que faltan. ¿Amén? Todas las que faltan Dios las va a cumplir. Y fíjense lo último en esto, y con esto termino. Dice que Dios honra a sus siervos. Así que Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Dice el versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es decir, que de boca en boca se fue hablando de Samuel. Y Samuel, cuando se presenta a ese lugar, Dios ya lo había honrado desde antes. Y él va a ministrar, pero Dios ya lo premió, lo honró. Le dijo a la gente aquello que también le había susurrado en el secreto. Porque Samuel lo sabía. Samuel sabía que Dios iba a cumplir porque era una de las promesas que le había dado, que él iba a servirle como profeta, pero ahora Dios lo está honrando. De la misma manera, Dios nos va a honrar si nosotros le servimos de esta manera. Amén. Yo quiero esto para mi vida. Amén, quiero esto, quiero que realmente, no para sentir esa soberbia, ese orgullo, sino para que se conozca que Dios puede agarrar a alguien que era una porquería, que no servía para nada, que no tenía nada, que no tenía recursos, que era un ladrón, que era un alcohólico y lo levanta para que Él lo pueda usar. Entonces ahí, mientras Dios nos está honrando a nosotros, en realidad el que se está honrando es su nombre. Quiera Dios que de este lugar se puedan levantar personas con esto. Creerle al Señor, al cumplimiento del propósito. Hemos visto algunas cosas en Haití, pero miren, Dios nos habló de regresar porque hay cosas que todavía no las vimos. Y Sonia hizo un proyecto y quería una escuela. Y ella hizo ahí plano y todo. Y ella es muy inteligente, así que hizo todos los planos re bien, hasta con todo. La cuestión es que nosotros nos fuimos en diciembre, en enero, nos mandan un mail y nos dicen que la iglesia se va a utilizar, unos misioneros americanos van a pagar los profesores y desde septiembre va a haber una escuela en ese lugar. Así que fue la primera iglesia y va a ser la primera escuela en la comunidad. Jardín de infantes y primaria. Y era un sueño. ¿Vieron cuando uno sueña de acá a 300 años, no? ¿Vieron que uno sueña de acá a muchos años? Pero Dios acelera muchas veces sus tiempos, ¿no? Ahora, la cuestión es esta, hermanos. Dios va a cumplir con sus propósitos. Dios lo va a cumplir con sus promesas. Solamente esperen al cumplimiento de Dios. ¿Amén? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Son 9:25, quiero tomar unos minutitos para orar. Vamos a tomar una decisión delante de Dios, allí donde usted está. Vamos a tomar una decisión
delante de Dios y le vamos a pedir a Dios, que Él pueda cumplir sus promesas, pero antes vamos a entregarle nuestras vidas, porque si no le conocemos, se termina acá la historia. Si no conocemos a Dios y si no lo elegimos a Él, nuestra vida queda sin ver ningún tipo de promesa. Pero si usted le entrega hoy su vida a Dios, su voluntad a Dios, usted lo va a ver. Y se va a acordar de esta noche y de tantas noches que escuchó una promesa de Dios. Y va a decirle, Señor, gracias, porque esa promesa vos la cumpliste. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque no necesitamos de ninguna persona para que hable a nuestro corazón. No necesitamos de Sebastián, no necesitamos de nadie. Tenemos una relación contigo, Señor. Y te agradecemos porque hemos escuchado tantas veces desde este lugar tantas palabras a nuestros corazones, direccionadas hacia nuestras vidas, hasta lo más profundo y más íntimo de nuestro ser, Señor. Y muchas veces nos hemos olvidado de esas palabras, pero si miramos hacia atrás, ¿cuántas promesas tú has cumplido, Señor? Aquellos que te hemos buscado, aquellos que te hemos conocido, aquellos que te estamos poniendo en el primer lugar, no siendo fácil, Señor, no porque no tengamos pruebas, porque hemos tenido muchas, no porque no hayamos atravesado tormentas, porque hemos atravesado muchas, no porque no hemos querido muchas veces quedarnos en un lugar quieto, pero aún así, Señor, tú nos socorriste y nos hiciste avanzar, Señor. La cuestión es que si hoy miramos hacia atrás, podemos ver muchas promesas que se han cumplido para nuestras vidas, Señor, pero es mejor lo que está por venir para nosotros, para aquellos que hemos preferido buscar tu presencia, aquellos que hemos escogido buscar de tu presencia, escoger el mejor lugar, escoger tu presencia como lo más importante, Señor. Y en esta noche, Señor, queremos ceder nuestra voluntad a ti. Señor, queremos entregarte nuestros corazones. Y allí donde está, empiece a buscar la presencia de Dios. Empiece a orar delante de la presencia de Dios. Y dígale, Señor, te entrego mi voluntad. Dígalo con sus palabras. Dígaselo al Señor, Señor, no quiero seguir así. No quiero seguir así. Quiero servirte de la manera que a ti te agrada. Quiero ver un fruto que permanezca. Quiero, Señor, servirte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, Señor. Aleluya, Señor, porque hay en este lugar hombres y mujeres que se levantarán de una manera diferente, Señor, en el ámbito espiritual. Y a través de estos días de ayuno y oración estaremos entregando nuestra voluntad para el cumplimiento de tus promesas, Señor. Porque queremos ver lo que tú nos dijiste que veríamos, Señor. No estamos pidiendo otra cosa. No estamos clamando por cosas que no hemos oído, por cosas que tú no nos has dicho, sino pidiendo aquello que tú nos prometiste, Señor. Y aquello que hemos entregado nuestro corazón a ti y que te hemos elegido, habremos de ver tu gloria. Habremos de ver tu gloria y tu presencia, Señor. Y tu presencia en medio de nosotros. Y allí oraremos y los cielos serán abiertos. Y allí clamaremos y vidas serán libertadas, sanadas, restauradas, familias enteras, Señor. Porque nosotros, Señor, hemos tomado la decisión de servirte y que toda nuestra casa pueda servir a Jehová. No queremos el sacerdocio de Elí, queremos el sacerdocio de Samuel. Queremos ser gente consagrada, apartada del pecado, de la maldad, Señor, de la impiedad. Y entonces veremos cara a cara al Rey y serán abiertos los cielos para nosotros como iglesia, Señor.
Espíritu Santo de Dios, cedemos nuestra voluntad a ti. Y te rogamos que en cada reunión, que en cada momento, Señor, tu presencia descienda sobre nuestras vidas y vivamos en todo momento en este lugar una atmósfera diferente a lo que se ve afuera, Señor. Estamos plantados en una tierra difícil, Señor, una tierra en donde la droga, la delincuencia, la prostitución hace estragos, Señor, pero aquí se ha levantado la luz de Jesucristo, Señor. Aquí se ha plantado el reino de los cielos, gente que ha aceptado el gobierno de Dios en su vida y que ya no quiere vivir como antes vivía, sino como tú quieres que viva, Señor. Y vamos a impactar nuestra generación porque vamos a hacer tu voluntad conforme al principio de tu palabra y veremos las promesas que tú nos dijiste en nuestras vidas, Señor. ¡Aleluya! Las veremos, Señor. Rompemos en el ámbito espiritual la incredulidad. En el nombre de Jesús, quebramos en el ámbito espiritual la incredulidad y declaramos fe, 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 fe. Un espíritu de fe en esta iglesia, para hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Señora. Aleluya, Señora. Aleluya, aleluya. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, Señora. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, Señora. Aleluya. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por haber abierto las puertas en Haití, Señor. Gracias por permitir, Señor, que se levante una casa de oración y que las almas te conozcan, Dios.
Gracias por la vida de Sebastián, por la vida de Sonia, por la vida de Abril. Estos 3 años de trabajo, de situaciones, de tantas luchas que han atravesado, pero que todavía, Señor, para la gloria de tu nombre, aman y desean seguir sirviéndote a ti, Padre. Danos la capacidad como iglesia para cubrirlos cada día en oración, Señor.